Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Y hoy, mucha felicidad a todos los Antonios, San Antonio de Padua. Estamos conmemorando esta hermosa fiesta en este día. Nosotros leemos la segunda carta que escribe San Pablo a los cristianos de Corinto, capítulo 4 del 6 al 15. Hermanos, el mismo Dios que dijo, brille la luz en el medio de las tinieblas, es el que hizo brillar su luz en nuestros corazones para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios, reflejada en el rostro de Jesucristo. Pero nosotros llevamos un tesoro en recipientes de barro, para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios. Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados. Siempre y a todas partes llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Queridos amigos, qué lindo y qué interesante lo que nos dice el Señor. En primer lugar, a través de Pablo nos está hablando y nos dice, y eso es lo positivo, eso es lo que nosotros, dice, llevamos en nuestra vida. Esa es nuestra esencia, que estamos siempre tendiendo a nuestra propia realización, la dignidad de los hijos de Dios. Así es que si yo que bueno, el primer elemento la ñandé, yarecoponana, peñanea, porque la creación, es decir, Dios cuando nos crea para que nosotros podamos realizarnos, para que seamos felices y vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Pero upea, ñande, yeya potañeina, primer elemento. Y eso ya nos tiene que llamar como primer mensaje, porque quiere decir que somos nosotros quienes tenemos que ayudarnos a hacer este camino de salvación. Segundo elemento, ani entonces la yayerovia y tereia lleva. Y seamos orgullosos, porque justamente capítulo 3, versículo 5 nos habla de la autosuficiencia. Y aquí nos dice, nosotros llevamos un tesoro en recipientes de barro, queridos amigos. Upea y seina que nuestra propia vida es tan frágil. Podemos caer en el pecado con tanta facilidad. Aupear de darle fuerza. Pero al mismo tiempo no nos dice que somos pituayeva, sino que tenemos muchas cosas positivas. Podemos estar atribulados por todas partes, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no aniquilados. ¿Por qué? Porque siempre y por todas partes llevamos en nuestro cuerpo esa gracia de Jesucristo que nos ha mostrado el camino a través de la cruz. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.